Aleluya, qué bueno es el Señor. Dice el cántico: tú siempre has sido fiel. En Él confiamos, en Él esperamos, en Él está nuestra fe, de que si lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hace mañana. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que nuestro Dios, su carácter, su forma, Él es siempre fiel. Recuerde que la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, nuestro Dios permanece fiel. Así que podemos confiar en el Señor, podemos depender de sus promesas, las cuales son siempre, recuerde, son fieles y son verdaderas. Nunca Dios prometerá algo que no tenga intención de cumplir. Así que todo lo que vemos que Él ha prometido es porque Él tiene siempre detrás de su palabra la intención de poder cumplir lo que Él ha establecido. Así que en esta noche damos gracias al Señor por sus bondades, por su misericordia, por su amor, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a continuar con la enseñanza en esta noche bajo el tema mayordomía, mayordomo o mayordomía. En inglés se llama stewardship, así que significa mayordomía, aquello que se nos ha entregado a nuestras vidas para que nosotros podamos llevarlo a cabo, tomar decisiones apropiadas. Y en esta noche queremos continuar. Le prometí que iba a hacer lo posible por terminar en esta noche, pero no estoy muy seguro si lo vamos a finalizar, porque hay una parte al finalizar de esta historia que considero que es una parte de suma importancia, que no la pasemos por alto, porque es una de las formas en las cuales vemos a Dios haciendo cumplir, llevando a cabo el cumplimiento de aquello que Él reveló a nuestro hermano José. Así que en esta noche ponga atención. Voy a hacer lo posible por terminar en un tiempo apropiado, pero preste atención para que aprendamos los principios que a medida que vamos tratando con esta enseñanza podemos aprender. Quiero recordarle que por favor envíenos por ahí por las redes sociales la petición de oración que usted tenga. ¿Cuál es su necesidad? ¿Por qué usted quiere que oremos? Así que envíelo y lo vamos a estar colectando y al final estaremos leyendo las peticiones, las personas y sus peticiones, y estaremos haciendo una oración final para que el Señor extienda su mano de misericordia. Así que vamos a comenzar para continuar con esta enseñanza con relación a la mayordomía. Y quisiera moverme rapidito porque ya creo que estuvimos tratando con todo esto desde que comenzamos y no quisiera volverles otra vez a tener que pasar por lo mismo, pero sí habíamos mencionado cuál es la expectación y lo que se requiere de un mayordomo, y esto lo estamos viendo, las características las estamos viendo en la vida de nuestro hermano José: la fidelidad, la capacidad, la determinación, la honestidad, el respeto, la compasión, la comprensión, la dedicación, la puntualidad, la seriedad, la integridad y la lealtad que nuestro hermano José ha venido mostrando dentro de esta jornada de la cual Dios le ha permitido pasar. Y hablamos que hay ejemplos bíblicos de mayordomos con las cualidades y características de un buen mayordomo, y estamos hablando de la historia de José. Ya hablamos de todo esto, de cómo él fue vendido, cómo fue entregado por sus hermanos, fue vendido, vino a la casa de Potifar. Allá en la casa de Potifar, pues Dios le entregó todo lo que él tenía, y José vino a ser el mayordomo. Y la vez pasada no toqué este puntito que creo que tiene
mucha importancia. Recuerde que en la historia dice que Potifar le entregó todo, confió todo, porque él vio que en José había algo especial. La bendición de Dios estaba con él, y todo lo de Potifar en la casa, en el campo, estaba siendo bendecido. Y cuando fue acusado por la mujer de Potifar falsamente, estaba meditando que en realidad cuál sería el impacto que recibió Potifar cuando había confiado, había delegado todo en las manos de José, y luego escuchar que José lo había traicionado. Aunque fue mentira, no fue cierto, pero meditaba en el impacto que pudo haber recibido Potifar con esa confianza que le delegó todo a José, que dice la historia que él no se preocupaba por nada, solamente por su comida y lo personal del otro se lo había entregado. Y cuando la mujer le dijo esas palabras de que José quiso hacerle daño y querer estar con ella, pues él se sintió traicionado. Y yo creo que en esa traición, en ese sentir de traición, fue cuando vemos a Potifar tomando la decisión de encarcelar a nuestro hermano José, ponerlo en la cárcel. Y entonces lo vemos más luego, que también dice la Biblia que lo pusieron en la cárcel, pero Jehová estaba con él, extendió su misericordia y halló gracia delante de los jefes, delante del jefe de la cárcel. Y notamos que el jefe de la cárcel también entregó en las manos de José al cuidado de todos los presos. Volvió otra vez nuestro hermano José a ser mayordomo, porque es que había en él, había algo que le llamaba la atención a las personas, y para mí principalmente era que Dios estaba con él. Cuando Dios está con una persona, donde quiera que uno va, recibe gracia delante de los ojos de las personas, de otras personas. Creo que a todos nos ha acontecido, y le acontece a todo aquel que sirve al Señor, que cuando usted va a cierto lugar, le comienzan a tratar y a confiar y darle un trato especial, porque ven en usted, ven en la persona que sirve al Señor verdaderamente algo especial. Y aquí vemos que, como verá, lo pusieron en la cárcel, y allá en la cárcel pues dice que el jefe no necesitaba de tener ningún cuidado de nada, porque Jehová estaba con José y él hacía, y Jehová en todo lo prosperaba. Entonces en el capítulo 40 vemos que el capitán de la guardia encargó a ellos a José, él les servía y estuvieron días en la prisión. Entonces el copero y el panadero, que también estaban presos porque habían tenido una situación con Faraón los había puesto preso allí en la cárcel, tuvieron unos sueños, uno cada uno, y vemos cómo José comienza a interpretarle los sueños, y ahí es donde yo creo que comenzó entonces a cambiar el panorama en la jornada de José. Ahí fue cuando se comienza a abrir la puerta del cumplimiento de aquello que Dios había intentado, o había programado, o había delegado que iba a ser en la vida de nuestro hermano José. Y allí José interpretó, lo vimos en la palabra, que interpretó los dos sueños. Al copero pues fue restaurado, y al panadero pues lamentablemente lo ahorcaron. Y luego la Biblia dice que después de haber José dando la interpretación, le dice en el verso 14, acuérdate, le dice al copero, acuérdate de mí cuando tengas ese bien. Esta palabra es cuando te restauren lo que yo pude interpretar de tu sueño. Te ruego que uses conmigo de misericordia y haga mención de mí a Faraón, y que me saque de este lugar, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Y dice, tampoco he hecho aquí nada malo, en otras palabras, que me pusiesen en la cárcel. Y la Biblia dice en uno de los versos que el copero se olvidó de José, pero no se olvidó totalmente, porque el copero fue el que fue utilizado para dar la referencia a Faraón, para que pudiera entonces, cuando Faraón tuvo su sueño, pudiera entonces utilizar de alguien que interpretara el sueño, y el copero fue el canal de bendición que fue utilizado. Lo vamos a ver rapidito para que usted vea
lo que dice. Viendo el jefe, bueno, ya vimos esa parte, ya él vio, verá, como vimos como él pudo interpretar los sueños de ellos. Y entonces, ahora vemos que Faraón también tiene un sueño. Faraón sueña algo muy especial. Y es algo que tiene que ver con ellos, y tiene que ver con la nación, y tiene que ver con las cosas que se debió tomar en cuenta para que estuviera la nación bien. Y lo vamos a ver, qué fue lo que sucedió. Aquí vamos a ver el sueño de Faraón interpretado por José, y la ascensión y la promoción de José de la cárcel donde él estaba al palacio. Recuerde que esto está en los planes de Dios. Le mencioné la vez pasada que en ocasiones nosotros no tenemos la totalidad de el panorama de lo que Dios va a hacer, pero lo importante es mantenerse siempre con el corazón inclinado a siempre buscar el propósito de Dios. Y no olvidarnos que cuando Dios promete, de acuerdo al libro de Números, dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios había dado un sueño a nuestro hermano José. Y luego José, entendiendo que había propósito de parte de Dios para él, cuando vino todos estos momentos difíciles en su vida, encontramos que José hizo de su parte, como le dijo Dios a Josué. ¿Se acuerda que le mencioné? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y parece que José tenía ese conocimiento o ese sentir de lo que Dios le dijo a Josué, como si lo hubiera leído en la palabra, porque eso fue lo que hizo José. Se mantuvo firme, se mantuvo esforzado, se mantuvo siendo valiente, confrontando todo lo que vino a su vida, porque es que Dios tenía un propósito. Recuerde que las circunstancias, las pruebas, las dificultades y las adversidades que vinieron a José no invalidaron la promesa de Dios, lo que Dios le había dicho, porque Dios estaba haciendo su parte, pero también José estaba haciendo la suya. Y por eso es que vemos al final, que lo vamos a ver, al final, el final glorioso que tuvo José, porque Dios permaneció con él todos los días de su vida, pero José también permaneció íntegro a Dios y leal a Dios. Recuerde lo que le dijo el Señor a sus discípulos en el capítulo 15 del libro de San Juan. Ustedes en mí y yo en ustedes. En otras palabras, no tan solamente yo en ustedes, sino que ustedes también tienen que estar en mí. Ustedes en mí, yo en ustedes, para que entonces puedan llevar fruto y que el fruto permanezca. Y ahí fue donde vimos en la vida de José lo que estaba pasando con él. ¿Qué fue lo que él hizo? Se mantuvo íntegro. Pero ahí en la cárcel comenzó Dios a utilizarlo. Porque yo quiero dejarles saber que cuando Dios tiene propósito en su vida y en mi vida, donde quiera que vamos, Dios nos utiliza como instrumentos para la gloria de su nombre, para que su nombre sea honrado, para que su nombre sea bendecido. Ahora, después del copero y del panadero, ahora vemos que Faraón también tiene un sueño. Y notemos el sueño de Faraón. Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado. Dice, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, note bien, en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas
a la orilla del río. Este es el sueño que tuvo Faraón. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón del sueño. Pero ahora nos dice que cuando se durmió de nuevo, soñó la segunda vez. Y el sueño era que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Este fue el sueño que tuvo Faraón. Sueño de 7 vacas flacas y feas, 7 vacas hermosas y gordas, y luego tiene el próximo sueño cuando vuelve a soñar de las espigas, que algunas eran menudas y devoraban, porque también veía 7 espigas gruesas y llenas. Y entonces despertó Faraón. El sueño lo motivó a querer saber qué era lo que quería decir. Hay un principio muy hermoso que yo quisiera compartir con usted. Quiero decirle que no todos los sueños provienen de Dios. Somos seres humanos que soñamos. Soñamos con diversidad de cosas cuando dormimos. Pero quiero también dejarles saber que en ocasiones Dios habla a través de sueños. Y los sueños deben ser interpretados apropiadamente. Los sueños deben ser interpretados con dirección de Dios a través del conocimiento y la sabiduría que provee la persona del Espíritu Santo. En ocasiones podemos buscar en la palabra del Señor, donde podemos quizás tener ideas de lo que pueda el Señor estar diciendo a través de ese sueño. A través de la Biblia encontramos que Dios sí habla a través de sueños. A través de sueños Él habla para dejarnos saber alguna noticia, para advertirnos de algo, para dejarnos saber su propósito, para si algo va a surgir en los cuales debemos saber y compartir con los demás. También Dios nos habla a través de sueños cuando tiene unos propósitos individuales con nosotros. También nos deja saber en ocasiones cuando hay cosas que hay que rectificar. De alguna forma u otra Dios habla, y una de las formas en las cuales Dios habla es a través de sueños. Así que los sueños hay que analizarlos. Los sueños hay que en ocasiones buscarle su interpretación para ver en realidad si es Dios el que está hablando a nuestras vidas o no. Si el sueño proviene de Dios, el sueño a lo que Dios está diciendo, eso se va a cumplir. Porque Dios nunca va a dar un sueño con una intención o con un mensaje para que simplemente soñemos. Y estoy hablando de soñar, no lo que la gente dice de soñar, de las planificaciones de la vida que uno se inventa o quiere tener. Estamos hablando de que cuando usted duerme, Dios habla a nuestra vida. Dios puede hablar en sueños. Los sueños son en ocasiones misterios de cómo a veces surgen, pero así es como Dios en ocasiones trabaja. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Note que al copero y el panadero tuvieron sueños, y el hombre de Dios pudo interpretarlos apropiadamente. El copero fue restaurado tal y como fue interpretado, y el panadero fue ahorcado tal y como fue interpretado. No lo interpretó cualquiera, lo interpretó el hombre de Dios. Para poder tener la interpretación apropiada, no puede ser cualquiera tratando de interpretar o inventarse cualquier historia. Si Dios da el sueño y Él da el mensaje,
Él también tiene la interpretación. Cuando se llegó el momento de Faraón interpretar el sueño, que llamó a José, le dijo a José que él sí podía interpretar el sueño. Pero José le dijo, no es de los hombres interpretarlo. La interpretación, cuando es un sueño que proviene de Dios, es del mismo Dios el cual da la interpretación. Tenga cuidado cuando usted tenga sueños. Tenga cuidado cuando usted acude a personas porque ha soñado algo que le ha impresionado y se consigue personas que no tienen la habilidad espiritual, el discernimiento espiritual para saber qué clase de sueño y tener su interpretación. Porque los sueños tengan unas palabras que parezcan a algo, significa que eso es lo que es su significado. Así que lo mejor es cuando hay un sueño, consultar a las personas espirituales llenas del Señor, que le dé revelación espiritual, o que el Señor a uno mismo, cuando usted ora y pide a Dios, el Espíritu de Dios se encarga de darle la interpretación. Es cuando se habla en lenguas, el Espíritu mismo da la interpretación de esas lenguas. Así que el mismo Espíritu que da las lenguas es el mismo que da la interpretación. Utiliza a alguien para interpretar o nos da la interpretación individual a uno mismo. De alguna manera, Dios, si es Dios en el asunto, Él se va a encargar de utilizar a alguien que pueda dar la interpretación apropiada. Notemos que dice la Biblia, que dice que él se durmió, tuvo el sueño otra vez. Entonces, note ahora, entonces, verso 25, cuando le llamaron a José, porque buscaron personas para interpretarlo y no pudieron interpretarlo, y entonces, por eso le dije que el copero se olvidó de José, pero no para siempre, porque cuando Faraón estaba buscando a alguien que interpretara el sueño, el copero fue el que habló con Faraón y le dijo, yo conozco a alguien que cuando yo estaba de acuerdo en la situación que yo estuve y estaba preso, tuve un sueño y él me dio a mí y al compañero la interpretación apropiada. Él te puede ayudar. Y mire lo que dice la Biblia, que entonces cuando él vino y le contó el sueño que había tenido a José de las vacas gordas, de las vacas flacas, de las espigas hermosas y de las espigas que estaban un poco media trastornadas. Entonces mire lo que dice. Él le contó a José el sueño y ahora el José le dice, el sueño de Faraón es uno solo. De las 7 vacas gordas y flacas y de las 7 espigas menuzadas y las que estaban hermosas, José le dice ahora, es lo mismo, soñaste lo mismo, 2 veces y lo soñaste, pero vamos a ver cuál fue el propósito de haber soñado 2 veces las diferentes cosas y ser como un solo propósito. El sueño de Faraón es uno solo, es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón, note bien la descripción ahora del sueño. Lo que ha hecho Dios es que ha mostrado a Faraón lo que Dios va a hacer, ¿Qué va a hacer Dios? Las 7 vacas, podemos decir, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Puede ser que sea interpretado lo que Faraón va a hacer o lo que Dios va a hacer. Yo me inclino a pensar que es lo que Dios va a hacer. Las 7 vacas hermosas, note bien, aquí está, las 7 vacas hermosas, 7 años son. Note, ¿qué tiene que ver vaca con años? Pero cuando está siendo interpretado por Dios, apropiadamente por Dios, se le da la interpretación apropiada. Mire lo que dice, oiga bien, las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. Recuerda que eran 7 años de cada una. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas
y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Ahora está describiendo qué es lo que va a surgir. Está diciendo que las 7 vacas, oiga bien, son 7 años, y las 7 espigas menudas también son 7 años, oiga bien, que van a ser 7 años de hambre. Ahora dice, esto es lo que respondo a Faraón. Note ahora, por eso digo, me incliné a creer que es lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Note bien, Dios tiene unos propósitos de hacer algo y ahora Dios saca tiempo para mostrar, note bien, antes de hacer lo que Él va a hacer, revelarlo primero. Hay un verso bíblico en uno de los profetas que dice que Dios, antes de hacer las cosas, antes de hacerlas, se las revela a sus profetas. En otras palabras, Dios, oiga bien, ahí yo veo la misericordia y el amor de Dios para con nosotros. Porque si Dios no quería, no tenía que revelarle a Faraón. Simplemente Dios va a hacer lo que va a hacer. Cuando llegue el momento lo hace. La gente no entiende lo que está pasando, pero Dios lo está haciendo. Pero Dios es un Dios bueno, que antes de hacer cosas que nos vayan a perjudicar, siempre nos está avisando. Esto que estamos viendo en estos días, yo quiero dejarles saber que Dios no ha estado en silencio. A través de su palabra vemos que estas cosas van a suceder en estos tiempos, pero también Dios ha levantado hombres, mujeres, profetas y profetisas de Dios, donde a través de los tiempos Dios siempre está trayendo el anuncio, está trayendo el mensaje. Creo que para los años del 86 por ahí se levantó, y lo mencioné hace poco, un tal David Wilkinson, y a ese hombre lo utilizó Dios para hablar de una pandemia, de una epidemia que iba a venir para estos tiempos. Y mencionó específicamente a Nueva York, que iba a ser terrible para ellos. Y cuando usted analiza, note bien, lo que ha venido sucediendo, comparando con lo que se ha venido profetizando, no hay lugar a duda que Dios ha venido anunciando que verdaderamente algo va a suceder. Pero ¿qué surge con nosotros? En la gran mayoría de nosotros escuchamos lo que se nos dice, escuchamos el profeta o la persona que Dios utiliza y le hacemos caso omiso. No queremos prestar atención. Pero luego, cuando vienen las situaciones, nos encontramos y nos preguntamos por qué razón están surgiendo. Pero cuando analizamos en la realidad cómo es que han venido surgiendo las situaciones, nos damos cuenta que todo lo que viene, Dios siempre, o a través de su palabra escrita, o a través de su palabra profética por alguien, Dios siempre saca el tiempo para dejarnos saber qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Y esto es lo que hace Dios ahora allá en Egipto. Y le da el sueño a Faraón. ¿Para darle qué? Para darle un anuncio, para dejarle saber los planes que Dios tiene. Note bien, para que se prepararan. Ese es el propósito de Dios. Para que no le tomara por sorpresa. Para que cuando viniera el momento de la bendición, de la prosperidad, pero que también viniera el momento difícil, estuvieran preparados, aprovecharan el momento, que pudieran como mayordomos. Y esto tiene un principio muy hermoso en la mayordomía. Es aprender cuando es el momento de guardar y de economizar, para cuando venga el momento difícil no nos tome por sorpresa. Y el propósito es, note bien, porque el momento de prosperidad viene, pero no podemos ocultar las verdades. También vienen momentos difíciles, vienen momentos adversos, vienen momentos de sequía, de hambre, de necesidad. Eso es lo que estamos experimentando en este tiempo. Esta epidemia que ha hecho, ha descontrolado todo el sistema.
que por mucho tiempo se ha venido llevando. No nos habíamos percatado, no estábamos preparados, porque cuando Dios habló, nadie quiso prestar atención. Si usted analiza las noticias desde aún, oiga bien, par de presidentes de los Estados Unidos, de algunos años atrás y de otros recientemente, utilizaron expresiones y quisieron e implantaron formas para estar preparados cuando viniera algo de lo que estamos experimentando. Significa que aún a los presidentes los utilizó Dios para tener una preparación, para que pudiéramos hacer todo lo posible y estar preparados cuando viniera el momento difícil. Pero ¿qué hicimos? Ignoramos cuando Dios habló. Ignoramos cuando Dios trajo su palabra. Ignoramos cuando Dios utilizó los presidentes. Ignoramos cuando Dios utilizó a los profetas. Ignoramos la palabra de Dios día tras día que se nos enseña, se nos predica, se nos trae en conferencia, en estudios bíblicos, a través de las redes sociales, a través de un sinnúmero de formas. Pero ¿qué hacemos? No le queremos hacer caso. Y por eso es que cuando viene el momento difícil, nos toma de sorpresa porque no queremos prepararnos. Pero no nos toma de sorpresa porque no hemos sido avisados. Porque Dios siempre, a través de los escritos sagrados, vemos que Dios siempre trae el aviso. Levanta a alguien, utiliza a alguien para dejarnos saber el propósito, qué es lo que viene. Y en ocasiones, qué es lo que Dios ya ha profetizado en su palabra para que estemos preparados. Hay un dicho un refrán que dice nuestra gente, que en guerra avisada no muere gente. Y yo le añadí a esa frase, y los que mueren por cabeciduros, porque en ocasiones se nos dice que hay peligro y en vez de evitar el peligro corremos hacia el peligro. Aprovecho la oportunidad para exhortarle a que se siga cuidando, a que siga confiando. Estamos escuchando noticias recientemente, pastores de iglesias enfermados, congregaciones completas enfermadas, gente muriendo por causa de la epidemia, porque cuando se nos dejó saber lo que debíamos de hacer, no lo queremos hacer. Creemos que estamos exentos. Nuestros gobernadores están queriendo tomar decisiones porque están preocupados por la bolsa de valores y por la economía. Y yo entiendo que eso es importante. Pero cuando usted analiza, el mismo Señor nos enseñó que la vida del hombre es más importante que cualquier cosa en la tierra. Que la comida, la bebida, todo eso es importante. Pero sin embargo, por arriba de todo eso, la importancia mayor está en la vida, en la gente, en la creación. Y muchas personas no nos percatamos de eso. De acuerdo a la palabra de Dios, la versión antigua, había un verso que decía que un alma para Dios vale más que 7 mundos como este. Y si ese es el valor de un alma, de una persona, de un ser creado por Dios, todavía en este tiempo ese valor está presente. Entonces nos han avisado, se nos ha dicho que tengamos cuidado, que nos cuidemos, que no salgamos, que mantengamos distancia, que tengamos cuidado donde vamos. Y en ocasiones no lo queremos hacer. Pastor, nos han dicho que no tengamos la congregación, que eso puede ser perjudicial.
pero continuamos haciéndolo. Continuamos cometiendo el error. Continuamos llenando los templos. No sé cuál es la preocupación. Si Dios nos ha llamado, Él se va a encargar. Él sabe que todo esto que está pasando no está pasando porque nosotros hemos sido culpables de eso. Recuerda que en la justicia de Dios, Él no tiene por inocente al culpable, ni al culpable por inocente. Dios está en el asunto para ayudarnos. Él no nos va a dejar, ni Él no nos va a desamparar. Así que vamos a confiar en el Señor. Pero Dios nos ha hablado y sigue hablando día tras día. En ocasiones utiliza personas que a veces no creemos que es Dios el que está hablando en nuestras vidas, y es Dios el que lo está haciendo. Note lo que está haciendo Dios con Faraón. Le está trayendo sueños, le está hablando, le está diciendo lo que Dios va a hacer, la planificación que Dios tiene. ¿Y qué hace ahora? Note bien, muy importante, esto entra en la mayordomía. Entonces mire lo que dice. Esto es lo que responde a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Note bien, las 7 vacas hermosas y gordas, he aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Note bien, vienen 7 años de grande abundancia para Egipto. Las 7 vacas hermosas y gordas que él vio en el sueño, eso es lo que significa 7 años de abundancia. Note lo primero que viene, la abundancia. ¿Para qué? Para que nos preparemos. Él quería que Faraón y Egipto estuvieran preparados. Y naturalmente hay unas enseñanzas muy bonitas ahí que más luego estaremos hablando de ellas. Pero note que el sueño ahora está siendo interpretado. Las 7 vacas hermosas y gordas, que son 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Las 7 vacas feas y flacas, verso 30 dice, tras esos 7 años, van a venir ahora 7 años de hambre. Note bien, y toda la abundancia que dice de las 7 vacas gordas y hermosas, esa abundancia de esos 7 años, note bien, será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre, note bien lo que dice, consumirá la tierra. Lo que venía era primero la oportunidad de prepararse, y lo segundo, para que cuando viniera el momento difícil no estuvieran pasando por la necesidad que iba a venir para la tierra de Egipto. Esto es Dios, note bien, enseñándole al hombre lo que es mayordomía. Porque ahora que él está diciendo, Dios, que vienen 7 años de abundancia, pero también van a venir 7 años de hambre que va a consumir la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver. En otras palabras, no van a poder ver la abundancia. ¿Por qué? A causa del hambre que va a seguir, la cual será, note bien la palabra, gravísima. No tan solamente grave, no va tan solamente va a ser un tiempo malo, va a ser gravísimo. Pero note bien, verso 32, el suceder el sueño, le está explicando José a Faraón, el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa, note bien, hay 2 principios muy importantes, que la cosa es firme de parte de Dios, que si Dios lo dijo, está establecido firmemente que eso es lo que Dios va a hacer. Cuando nosotros leemos esta palabra y vemos los escritos sagrados, las profecías que se tienen que cumplir en estos tiempos, amado hermano, amigo, familiar, escuchen en esta hora, todo lo que está aquí se va a cumplir.
Dios ya lo dijo. Y si Él lo dijo, nadie podrá evitar lo que Dios dijo que iba a cumplirse. Recuerde lo que dijo Isaías: se seca la hierba y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Cristo lo puso de esta manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando era el momento del cumplimiento de la ley, Él dijo: ni una jota, ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo se cumpla. Significa que cuando Dios dice, ¿qué le está diciendo ahora José con relación al sueño? Lo primero es, escucha bien, Faraón, lo primero que este sueño que se te ha dado de parte de Dios, en primer lugar, recuerda que es de Dios, y de parte de Dios es firme. Nadie lo puede turbar, nadie lo puede eliminar. Se va a cumplir. El primer principio. El segundo principio es que ese sueño que Él te dio, lo que Dios va a hacer, se apresura. Es pronto. Esto no es que va a tardar 100 años, no, esto es pronto. Entonces, dos principios muy hermosos. Cuando Dios se establece en este sueño, le dice: este sueño que has tenido es firme de parte de Dios. Esto que te he explicado, esto que he podido interpretar en este sueño de parte de Dios, es que de parte de Dios es firme. Se va a cumplir. Y lo segundo es que se apresura. Esto va a surgir pronto. Lo mismo que ha venido Dios diciendo a nuestras vidas. Todo lo que Él ha dicho en su palabra. Hermanos, amigos, familiares, aunque no querramos, todo lo que dice Dios es firme. Y todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Nadie podrá evitar el cumplimiento de la palabra de Dios. Lo único que podemos hacer, que sí lo podemos hacer, no pedirle al Señor que no se cumpla, sino pedirle que Él tenga misericordia de nosotros y que nos ayude, para cuando venga el momento podamos estar en dirección de Dios, fortalecidos de parte del Señor, siguiendo adelante, llevando a cabo la voluntad que Dios quiere que llevemos mientras estamos en esta tierra. Yo quisiera añadir en esta hora, con relación a lo que está surgiendo en estos días, de esto, yo siempre he creído, y escúcheme bien, por ahí hay personas que están diciendo que de esto vamos a aprender. Claro que sí que vamos a aprender de esto, pero nosotros no tenemos que esperar que vengan momentos difíciles para aprender. La palabra de Dios nos enseña, el Espíritu de Dios nos capacita. Por ahí yo veo personas diciendo: Señor, sana la tierra, y eso es lo que queremos, que el Señor sane la tierra, pero Dios tiene forma de cómo hacerlo. Cuando Salomón terminó aquel templo y habló con Dios de que si surgiera esto, surgiera aquello otro negativo, si tú cerraras los cielos, si hubiera cualquier cosa, pestilencia, lo que fuera, y tú cerraras todo y no hubiera bendición, pero si tu pueblo clama a ti, tú lo escucharías. Cuando Dios responde a Salomón y le dice: claro que sí, yo lo voy a escuchar, pero hay 4 cosas que tiene que hacer mi pueblo para yo poder sanar la tierra y para yo poder hacer la obra que solamente yo puedo hacer, perdonar el pecado y sanar la tierra. Hay 4 cosas que mi pueblo tiene que hacer. Ahí donde se invoca mi nombre, hay ciertas cosas que hay que hacer primero para entonces yo hacer, dice Dios, lo que ustedes quieren que yo haga para ustedes. Segunda de Crónicas 7:14. El Señor le respondió a Salomón y le dijo: si se humillare mi pueblo, note bien las condiciones, si se humillare mi pueblo, yo no necesitamos, escúcheme bien, una pandemia, una epidemia, una peste, o lo que está surgiendo en estos días para humillarnos ante Dios. Debemos siempre estar humillados ante Dios, estén las cosas buenas o estén las cosas malas. Pero si esta epidemia y esta pandemia motiva al hombre a buscar a Dios, gloria a Dios por estos momentos. Porque si esto es lo que toma para aprender a buscar a Dios
y a doblar rodilla ante su presencia. Si esto es lo que tuvo que tomar para hacerlo, hay que darle gracias a Dios. Porque entonces se logró el objetivo de Dios, de que ante el Señor se tiene que doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Dios le dijo a Salomón: yo no tengo problema. Cuando venga el momento difícil, yo no tengo problema en hacer lo que tenga que hacer, en perdonar y sanar. Pero hay 4 cosas que el pueblo tiene que hacer. Primero, tiene que humillarse. Segundo, tiene que orar. Tercero, tiene que buscar el rostro de Dios. Y cuarto, tiene que convertirse de sus malos caminos. Y luego dice la última parte del verso: entonces, esa palabra entonces, ¿sabe lo que nos está diciendo? Es la condición. Antes, las 4 cosas hay que hacerlas para entonces, dice Dios, yo perdonaré el pecado y yo sanaré la tierra. Eso lo podemos hacer. Pero no tenemos que esperar una epidemia. No hay que esperar un momento de hambre. No hay que esperar cuando tiemble la tierra. No hay que esperar a que se cierren los cielos y no haya lluvia y haya sequía. No hay que esperar a esos momentos. Lo que hay que hacer es siempre honrar a Dios en nuestras vidas, servirle, reconocerlo en todos nuestros caminos, hacer como José, mantener una comunión íntima con su Dios. Eso fue lo que hizo posible que cuando vino el momento difícil a su vida, pudo lograr tener la victoria que él tuvo. Y si él la logró haciendo lo que hizo, nosotros también podemos hacer lo mismo y alcanzar lo mismo que él alcanzó. Dios es siempre bueno. Él no quiere mal para nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar esa acción que es necesaria e indispensable. Ahí donde su nombre es invocado. Significa que Dios está llamando primero a aquellos a los cuales invocamos su nombre. Aquellos de los cuales nos identificamos con ser pueblo de Dios. Aquellos que nos identificamos por ser ministros, sacerdotes y de todo lo que en el reino de Dios se puede hacer. Ahí nos manda Dios a que primero nos humillemos, segundo, oremos, tercero, busquemos su rostro y cuarto, que nos convirtamos de los malos caminos. Entonces, dice Dios, yo perdonaré sus pecados y sanaré la tierra o su tierra. Eso lo hace Dios. Eso lo podemos hacer. Si no lo hicimos ayer o el año pasado en otra ocasión, por lo menos hagámoslo ahora. Y nos humillemos delante de Dios. Saquemos tiempo para hablar con Dios. Busquemos su presencia, su rostro. Y convertirnos de aquellas cosas que en realidad reconocemos y sabemos que no son de agrado a Dios. Aquello que a Dios no le agrada. Aquello que Dios dice que no debemos hacer. Nos debemos convertir de esos malos caminos, para que entonces podamos ver la mano poderosa de Dios obrando. Sea individual, sea familiar, sea como iglesia, sea como sea. Hay que buscar que nos humillemos delante del Señor. Recuerde lo que dijo el salmista en el Salmo 51. En uno de los versos dice, un corazón contrito, se lo mencioné hace poco, un corazón arrepentido, ¿qué es lo que quiere decir contrito? Y humillado, Dios no lo desprecia. La humillación es una de las cosas que mueve a Dios a misericordia. Cuando nos humillamos, cuando lo reconocemos, cuando verdaderamente le decimos de todo corazón, Señor, tú verdaderamente eres el Señor y quiero que tú tengas el señorío de mi vida. Yo creo que estos momentos que estamos pasando
son momentos para reflexionar. Analicemos nuestras vidas y mire ver si hay algo que no es de agrado a Dios y que podamos eliminarlo de nuestra vida. Cosa de que si vamos a continuar sirviéndole, le sirvamos de todo corazón, le sirvamos en integridad y en lealtad. Hagamos todo lo posible. Van a venir luchas, tribulaciones, pruebas. Eso no. Cristo dijo que era imposible que no vinieran tropiezos. El salmista también lo dijo, que iban a venir luchas, que iban a venir pruebas, que muchas son las aflicciones del justo. Pero recuerda que de todas ellas, dijo el salmista, lo librará Jehová. Manteniéndonos conectados con Dios. Vamos a reflexionar. Vamos a hacer una examinación personal. El apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a menos que no estés reprobado. El salmista le dijo al Señor, examíname, mira a ver si hay algo que debe ser rectificado, hay algo que hay que limpiar, algo que poner en su lugar, algo que sabemos que tenemos que detenernos y comenzar a trabajar en eso, porque eso es lo que nos está trayendo a nuestras vidas individualmente, en ocasiones las situaciones que surgen en nosotros. Dios es bueno. Dios siempre trae aviso. No me sorprende si en esta hora Dios está hablando a alguien en esta hora para que reflexiones, para que reconozcas que Dios es Dios y hay que servirle. Él dijo en uno de los profetas, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, dice Dios, y no hay otro. Así que podemos tomar esa decisión, reflexionar y humillarnos delante de Dios, orar, buscar su rostro, y si hay algo en nuestra vida que hay que rectificar, convertirnos de los malos caminos, y entonces Dios va a comenzar a sanar la tierra, perdonar nuestros pecados y sanar la tierra. Hay dos cosas principales de parte de Dios: salvación, perdón, restauración y salud. Cuando trajeron aquello, el paralítico a donde estaba Jesús, que abrieron el techo y lo bajaron por el techo y lo pusieron frente a Jesús, ¿sabe cuál fue la primera expresión de Jesús? Cuando vio a aquel paralítico, Él no le dijo, levántate y anda, eres sano, no. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que Dios está interesado de usted y de mí es perdonar nuestros pecados, limpiarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. Y lo segundo que hace Dios es que trae salud. Porque cuando aquellos murmuraban y decían, bueno, ¿y quién es este que tiene poder para perdonar pecados? Le dijo al paralítico, levántate y anda, y se levantó. Dos cosas hizo el Señor. Lo perdonó y le dio salud. Y cuando nos humillamos ante Dios, eso es lo que Dios hace. Él hace grandes cosas en nuestra vida. Notemos que ahora estas son las cosas que le dice José a Faraón. Es firme de parte de Dios lo que él ha dicho y se apresura a hacerla. Mire el consejo sabio que le dio José a Faraón. Por esta razón, provéase. En otras palabras, hazte ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, un mayordomo, un administrador, que pueda hacer una labor. Después de lo que Dios ha dicho, ahora hace falta alguien que terrenalmente se disponga a trabajar en el asunto. Y mire el consejo que le da José. Provéete ahora, Faraón, de un varón, pero no cualquier varón, porque no cualquier varón puede tener esta facilidad y esta gran responsabilidad. Provéete de un varón prudente y sabio. Viene a mi mente cuando el apóstol Pablo quiso hacer
preparar las mesas para atender a las viudas y mandaron a escoger 7 varones. Pero aquellos 7 varones tenían ciertas cualidades. Estaban llenos del Espíritu Santo. Eran sabios, eran hombres espirituales. ¿Por qué? Porque para ciertas labores en el Señor, y yo diría en casi todas ellas, hace falta gente prudente, gente sabia, gente espiritual. Fíjese si la espiritualidad es importante, que cuando el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1, el apóstol Pablo dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Note bien, en los que dentro de ustedes son espirituales, son los que deben restaurar, porque no todo el mundo tiene la habilidad de hacerlo. Tenga cuidado a quien usted consulta, a quien usted le cuenta sus cosas para que le ayude. Si no es una persona espiritual, y si le ve caído, le ve caída, en vez de ayudarle a levantar, lo que va a hacer es que le va a perjudicar. Tenga cuidado con malinterpretar la espiritualidad de la gente. La espiritualidad de la gente no se identifica con lo que algunas personas dicen que es. La espiritualidad de la gente son aquella gente que buscan de Dios, que están llenos de Dios, que están obedeciendo a la palabra, que son sometidos a lo que dice la palabra del Señor. Que son personas que cuando usted se le para al lado, son personas que le llenan de bendición de lo que es espiritual. Ese tipo de persona es el tipo de persona que nos debe ayudar cuando necesitamos a alguien. No sé lo que dice ahora. Hazte de un varón prudente y sabio y ponlo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón. ¿Qué más le dijo? Ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Ustedes trabajen en ella, prepárenla. Trabajen en los asuntos para la abundancia. Junten toda la provisión. Note bien la mayordomía. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, de los próximos 7 años, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Recojan, guarden, mayordomía, aprender a economizar, aprender a no gastarlo todo y mucho menos gastarlo en cosas que no son necesarias. Saber cómo hacerlo. Si no hace falta, no hay que comprarlo. Si ya tenemos algo que sustituye lo que queremos, quedémonos con lo que sustituye. Sobre todo en este tiempo donde la economía está un poco difícil, es menester que aprendamos a que estos principios hay que ponerlos en su lugar. Quizá ya no se puede ir a los restaurantes como antes. Quizá ya no se puede ir a comprar la ropa como antes. Quizá ya no se puede hacer otras cosas que queríamos o nos gustaría hacer como antes. ¿Por qué? Porque ha llegado un momento donde tenemos que aplicar la mayordomía. Guardar para cuando venga el momento difícil, no tener el sufrimiento que quizás vamos a tener cuando no lo hacemos. Verso 36. Y esté aquella provisión en depósito para el país, en otras palabras, guardada, disponible para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país, note lo que dice, no perecerá de hambre. Si haces esto que Dios te ha revelado, muy importante este principio, si ponemos en práctica lo que Dios ha dicho que debemos de hacer, hay garantía, amado hermano, amigo, familiar, escúchame, hay garantía que si Dios lo ha declarado y lo hacemos como dice Dios, vamos a ser bendecidos y beneficiados.
Hay cosas que a veces la mente humana no la puede comprender. ¿Cómo es posible que Dios mande a un hombre llamado Noé a hacer un arca para que pudiera la gente salvarse? Y decirle a la gente que iba a llover, que iba a haber un diluvio. Diluvio, si en aquel entonces no había lluvia, no llovía como hoy en día. No lo pudieron entender, dice la Biblia. No entendieron hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Porque la mente del hombre no puede comprender la magnitud de lo que Dios en ocasiones quiere hacer. Pero escúchame algo en esta hora. Lo vuelvo y repito, lo dije anteriormente, unos días atrás, lo vuelvo a repetir. Si Dios es el que ha hablado, lo importante aquí es creer que Dios ha hablado y creer su palabra. Que lo que Él ha dicho que hagamos, vamos a hacerlo. ¿Cuántas personas no le dijeron quizás a Noé que estaba loco? Que estaba haciendo unas loqueras con lo que estaba haciendo. Sin embargo, detrás de lo que el hombre no quiso y no pudo entender, estaba Dios con un plan de salvación. Esto es lo que está haciendo Dios en Egipto. Le está trayendo ¿a quién? A Faraón lo que él va a hacer. Lo que va a surgir. Va a venir abundancia, pero también va a venir hambre. ¿Qué le está revelando? Para que se preparen. Para que no pasen por la necesidad. Mira lo que dice la última parte del verso. Y el país no perecerá de hambre. Si hacen lo que Dios dice, tal y como Dios lo ha señalado, va a haber protección. Ese es el problema del ser humano. Que creemos que no la sabemos toda. Por eso es que hoy en día tantas personas están muriendo, aún cristianos, personas que dicen que tienen fe, están perdiendo la vida, perjudicando a sus familiares. ¿Por qué? Porque piensan que ellos saben hacer las cosas mejor que Dios. ¿Qué le está diciendo José? Para que no perezcan, hazlo como Dios te lo ha revelado. Te dio Dios el sueño y te puso a alguien para que te diera la interpretación. Es la verdad de Dios. Entonces ponla en práctica. Ponla en práctica y vamos a tener el beneficio. Si Dios dice vamos a hacerlo de esta forma, ¿por qué no hacerlo de la forma que dice Dios? Si Dios, en su perfección, el ser divino llamado Dios, tiene tres atributos que nadie lo tiene. Es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él sabe todo. Entonces, ¿usted no cree que la opinión de Dios, el consejo de Dios, es el único perfecto? Claro que sí. ¿Por qué entonces no obedecerle? ¿Por qué entonces no ponerlo en práctica? ¿Por qué no decir, si Dios ha hablado, Él sabe lo que ha hablado, vamos a ponerlo en práctica? Porque vamos a ser beneficiados. Eso es lo que le está diciendo José. Haz todo lo que se te ha dicho. Mira, y el país no va a perecer. El país no perecerá de hambre. Acuérdate, las primeras 7 vacas gordas son los primeros 7 años de abundancia. Recojan, guarden, hagan todo lo que tengan que hacer. Economicen. Porque después de esos 7 años, Dios ha revelado que va a venir 7 años de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón, note bien, acuérdense el consejo que le da José. Búscate a alguien prudente y sabio. Y ahora Faraón dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Otra palabra, como José. En quien esté el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, las capacidades y las habilidades que Dios da, la espiritualidad que hacía falta en aquel entonces, la tenía José porque Dios se la había dado.
la habilidad de poder discernir, de poder interpretar sueños. Lo mismo que hizo con Daniel, cuando el rey soñó y puso la cosa difícil en el caso de Daniel. Porque ahora el rey no tan solamente quería que le diera la interpretación del sueño, no quiso tampoco decir cuál era el sueño. Y nadie de los que estaban allí, adivinos y magos y personas que bregaban estos asuntos, pudieron resolver, hasta que se encontró uno llamado Daniel, que estaba lleno de Dios. Y Daniel pudo interpretar el sueño. No tan solamente interpretó el sueño, le dijo al rey el sueño que había tenido. Porque eso lo hace Dios con sus hijos. Por eso es que si vamos a buscar, vuelvo y repito, interpretación de sueño, busquemos a alguien que Dios nos ponga en el camino, alguien espiritual. Alguien que en realidad sepa lo que está hablando y sepa cómo está parado en el Señor. Note lo que le dice. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Digo, Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios, note bien, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay, note bien, no hay entendido ni sabio como tú. Aquí comenzó Dios a continuar vislumbrando el camino de la bendición y del cumplimiento en la vida de José que Dios le había dicho. Oiga bien, Dios te ha hecho saber esto. Significa que cuando Faraón escuchó lo que José interpretó, lo creyó, lo recibió y se puso, note bien, a la disposición de hacer lo que el hombre de Dios le dijo que Dios había dicho que había que hacer. Es impresionante cuando a veces Dios habla en nuestras vidas a través de aquello que Él ha escogido. Y notamos que cuando le hacemos caso a lo que Dios nos dice a través de alguien, podemos ver la mano poderosa de Dios obrando de bendición. Pero también es impresionante ver cuando a veces Dios habla en nuestras vidas y Dios escoge a alguien para hablarnos la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y nosotros cerramos nuestro corazón, cerramos nuestros oídos y no queremos prestar atención a la voz de Dios. Yo quiero que seamos sensibles y sensitivos a la voz de Dios. Vamos a examinarlo todo y vamos a retener lo bueno. Si Dios ha hablado, note bien, si Dios ha hablado a nuestras vidas y es Dios el que ha hablado, lo que Él ha hablado se va a cumplir, aunque no querramos. Así que lo importante es prestar atención a lo que Dios está diciendo. Ya Él nos ha venido advirtiendo de mucho tiempo. Ya Él nos viene diciendo a través de su palabra. Ya Él nos viene advirtiendo a través de sus siervos, predicadores, pastores, evangelistas, profetas de Dios, maestros, personas que nos ministran, que nos enseñan, que nos hablan. ¿Hasta cuándo vamos a mantener nuestros oídos cerrados? ¿Hasta cuándo vamos a resistir cuando Dios habla en nuestras vidas? Cuando sabemos que cuando Él habla, Él está hablando con una intención buena para con nosotros. ¿Por qué no prestarle atención a la voz de Dios? Es mejor prestar atención a Dios que prestar atención a lo que el hombre tiene que decir por su cuenta. Mire lo que hizo Faraón. Escuchó, tuvo un sueño, escuchó la interpretación del hombre de Dios y lo que le dijo el hombre de Dios por medio de la interpretación que Dios le dio, note bien, él la aceptó, la escuchó, la aceptó y no tan solamente eso, sino que ahora él pone en práctica lo que Dios dijo que se debía de hacer. ¿Y a quién escoge?
nada menos que al hombre al cual Dios utilizó para hablarle. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás, le dijo Faraón a José, tú estarás sobre mi casa. ¿Está bien? Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Note la autoridad y la mayordomía, la administración que ahora se le está dando a José de parte de Faraón. Faraón pudo haber escogido otra persona. Él pudo haber dicho, gracias a José por la interpretación, quédate en la cárcel hasta que cumpla tu tiempo, yo voy y me busco otra persona. Pero recuerde que Dios estaba con José y hay un orden, una planificación de Dios en el asunto. La pregunta que podríamos hacernos en esta hora es, ¿cree usted que José estaba al tanto de que todo lo que estaba sucediendo en estos momentos era el plan de Dios para su vida? Quizás sí y quizás no. Yo puedo interpretar que quizás cuando José le está diciendo a Faraón, consíguete a un varón que se encargue y sea el mayordomo y que pueda hacer todo esto, quizás José no lo está diciendo para que lo escojan a él. Simplemente él está dando un buen consejo. Recuerde la importancia de hacer las cosas bien para otros. Porque cuando hacemos bien para otros, sembramos bien y cosechamos bien. Cuando planificamos maldad para otros, escuche bien, Amán preparó una horca para ahorcar a Mardoqueo. La intención de hacerle daño a Mardoqueo allá en el libro de Esther. Sin embargo, la Biblia dice que la misma horca que él preparó para Mardoqueo, ahorcaron a Amán en la misma horca que él preparó para otros. Tengamos cuidado, porque a veces lo que preparamos de hacerle daño a otro puede regresar para nosotros y nosotros ser perjudicados. Porque Dios es un Dios justo. El Señor dijo que cuando hagamos las cosas tengamos cuidado, porque si no quieres ser juzgado, no juzgues a nadie. Porque Cristo dijo, con la misma medida que medimos vamos a ser medidos. Así que tengamos cuidado con lo que hacemos. Tengamos cuidado cómo nos comportamos. Si queremos ver días buenos, dice nuestro hermano Santiago, tengamos cuidado con nuestros labios, que no hablemos engaño. ¿Cuál es el principio? Todos queremos días buenos, hay que refrenar la lengua, porque eso puede ser perjudicial. Y en vez de recibir días buenos, vamos a recibir días malos. Esos son principios bíblicos. Entonces, ¿qué hizo José? José pudo haberle dicho, mira, consigue otra persona. No, a mí no. Él recomendó y dio el consejo apropiado de bendición, juntamente, note bien, juntamente conectado con la visión, el sueño, el propósito que Dios había dado. Nunca dijo nada en contra de lo que Dios había dicho. Todo estaba en el mismo acuerdo. Y mire lo que hace. Cuando él hace eso, ahora, ¿qué dice? Le dice ahora el rey, Faraón, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra, note bien, se gobernará todo mi pueblo. Oye bien, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Hasta dónde llegó José
por ser un hombre perseverante, un hombre dedicado, un hombre fiel, un hombre honesto, un hombre sincero, un hombre íntegro y un hombre leal, sobre todo a su Dios. Faraón se quitó el anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, note bien hasta donde lo está llevando Dios a José, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y quiero mencionar que no lo he mencionado en toda esta enseñanza, y es que José es tipo de Jesucristo. Y cuando tenga tiempo más adelante, le quiero traer las comparaciones entre la vida de José y la vida de Jesús, para que usted vea. Esta es una de las indicaciones. ¿Se acuerda lo que dijo Filipenses? Que ante el Señor se doblará toda rodilla. Mire lo que ahora hace Faraón, que dice, comenzaron a pregonar delante de él, doblar la rodilla, y lo puse sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti, note bien, sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. ¿Qué hizo? Léalo bien, verso 44, sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y luego, ¿cómo lo llamó? Zaphnath Panea, y se lo puse aquí debajo. Zaphnath Panea, ¿sabe lo que quiere decir? El que revela misterios. Aquel que pudo revelar algo que nadie pudo revelar, pero reconocemos que fue Dios el que trajo la revelación a través de su siervo José. Se me acabó el tiempo. Qué lamentable, quizás no para ustedes, pero para mí, que se me haya terminado el tiempo. Pero mire, lo que vamos a hacer es el viernes, vamos a continuar y esperamos, si el Señor lo permite, finalizar. Tenga paciencia, no hay lugares para donde ir, no hay que tener prisa. Mañana quizás algunos no trabajan, así que mire, gócese en el Señor, y el viernes regresamos otra vez para continuar hablando sobre la historia de José y sus últimos momentos de su vida, donde entonces vemos aquel sueño que él tuvo al principio, que se lo vamos a mencionar, y ver entonces más luego lo que surgió con el sueño cumplido en su vida. Es importante. A mí me fascina la historia de José, porque hay muchos principios muy hermosos y nos enseña, y sobre todo se asimila a la vida de Jesús, y lo vamos a ver más adelante en unas futuras enseñanzas para que podamos ver cómo verdaderamente se asimila. En esta hora tenemos algunas peticiones de oración. Vamos a orar en esta hora por Cecilia Bonet, oración por su mamá, esposo e hijos. Así que vamos a estar orando por ellos, oramos por las peticiones de los hermanos, los que están enfermos, orar por los familiares de mi esposa, que están bastante delicaditos allá también con el coronavirus allá en el norte. Orar por cada vida que en esta hora, los pastores, los hermanos que están enfermos y pasando por estas necesidades, sea como sea que lo hayan adquirido, no estamos para establecer telas de juicio, simplemente orar por ellos y para eso estamos. Y orar por todos los hermanos, los niños, jóvenes, caballeros y damas, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por todos los hermanos de la iglesia, para que nos mantengamos firmes en el Señor. Iglesia, escuche bien, si hay momentos para permanecer firmes, estos son los momentos. A la iglesia
de este siglo nos ha tocado vivir unos tiempos, amén, finales, pero son tiempos gloriosos si nos mantenemos en el Señor, sirviéndole y haciendo su voluntad. Recuerde que Él está con nosotros. Tu petición, nuestras peticiones las conoce el Señor, así que Él está dispuesto para hacer lo que solamente Él puede hacer. Oramos, Padre, venimos ante tu presencia presentando a ti cada vida, cada corazón, cada hermano, cada hermana, Señor amado, cada pastor, cada familia, Señor amado, que está afectada con estas enfermedades. Te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano de misericordia. Mira, Señor, la mamá de nuestra hermana Cecilia, Señor amado, la hermana Miriam allá al norte, sus hijos, sus familiares, y a todos los presentamos, su esposo, a cada uno de ellos, para que tu mano de bendición sea, Señor amado, propicia en cada uno de ellos. Te pedimos por el niñito de nuestra hermana Yarisa, para que tú lo continúes fortaleciendo, ayudando, y cada uno de nuestros hermanos, aquellos que quizás en esta hora no nos acordamos de ellos, pero Señor, que tienen necesidad. Ahí donde están, para ti no hay distancia, porque Señor, tú eres un Dios omnipresente. Te pedimos que tú hagas esa obra, te glorifiques, Señor, levantes al caído, sane al enfermo, pero sobre todo salves al perdido. Aquel que no te conoce puede reconocerte, confesar tu nombre y hacerte, Señor, su Dios, Señor, y su Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos despidas en comunión hasta nuestros hogares. A ti entregamos todo para que tu nombre sea honrado, siempre sea bendecido. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos y te suplicamos todas estas cosas. Amén. Dios me le bendiga a todos y hasta el viernes a las 7:30, si el Señor lo permite.